¿Qué tal amigos y amantes del terror? Esperemos que se encuentren muy bien también como para escuchar este nuevo episodio. Yo la verdad es que estoy muy emocionado de empezar este nuevo programa. ¿Cómo te sientes tú, Lupita? Igual me siento muy emocionada por un episodio más de Alimentador de Miedos. En esta ocasión le traigo un par de historias que estuve recordando y que me contaron y que va muy acorde al tema que traemos el día de hoy. También tengo varias historias y bueno, el tema del que vamos a estar hablando es sobre esas cosas raras que vemos o muchas veces también sentimos mientras vamos conduciendo de noche, camino a nuestra casa o camino a nuestro trabajo. Y pues sí, son las historias que nos causan terror en las carreteras. Sí, es un tema un poco escalofriante. Porque yo creo que en todos los lugares tienen alguna historia de carretera, de más que nada de camioneros, que les ha pasado cositas en la carretera. Sí, y fíjate que de repente toca que en alguna ocasión de camino a nuestra casa nos toca pues transitar por una carretera solitaria y de la cual nos han contado varias historias de personas que juran haber tenido una experiencia paranormal y déjame decirte que para mi suerte me ha tocado estar conduciendo pues más o menos como a las 12 o 1 de la madrugada cuando lo único que nos topamos son señales de tránsito y un largo camino por recorrer. Y más cuando en esas carreteras ha pasado algún accidente, ¿no? Y que te encuentras las crucecitas en el camino, en la orilla. Como que a mí me da miedo siempre ahí voltear. Cuando veo las cruces me da miedo voltear hacia los lados. Porque pienso que ahí va a estar, no sé, alguien parado viéndome. No sé si a ti te ha pasado así que volteas y como que dices, ay, voy a ver a alguien cuando justo vas en esos lugares. Pues sí, fíjate que es algo pues muy típico, o sea que pues es obvio que hay accidentes en la carretera y y pues sí, algunas personas pierden la vida y pues su esencia, su alma se queda ahí y pues sí toca que a veces pues nos asusta de que esa alma nos vaya a hacer algo o se vaya a hacer presencia justo cuando vayamos pasando Ajá, por ahí. dale, que pues que su alma esté penando en ese lugar y que entonces que pues la veas. En esta ocasión yo voy a empezar a contarles una historia. Pues arráncate. Es una historia que sucedió en una comunidad de aquí, precisamente una comunidad de aquí de Hidalgo. Pasó aproximadamente hace 10 años en una comunidad pequeña donde hay pocos habitantes. Y justamente en el lugar en donde pasó es un paraje un poco solitario, en donde no hay casas. Bueno, en ese entonces casi no había casas, lo único que había cerca del lugar era un riachuelo en el cual solamente pasa agua en la época de lluvia. Cuando llueve mucho es cuando pasa agua en ese riachuelo. Y una escuela primaria que está igual a ciertos metros de ese lugar. Es un nogal grande, ya viejito, así muy viejito. De hecho está como que hueco. Varias veces pensamos que ya no va a revivir, que en cualquier año ya no va a volver a enverdecer. Pero no, es un árbol muy, muy imponente y que en una ocasión creo que le cayó hasta un trueno. Se ve así hasta quemadito y todo. Se ve muy bonito, a mí me gusta mucho. Bueno, entonces en este lugar pasó un, un taxista de la misma de la comunidad que ya era su último viaje, ¿no? Ya se regresaba a su casa. Eran como las 11 de la noche más o menos. Y entonces dice él que le hace la parada a una mujer precisamente en ese nogal. Era una mujer alta, delgada, que iba vestida de negro y que él no se le hacía conocida. Y les digo, como es una comunidad pequeña, por lo regular pues todos nos conocemos. Entonces él agarra y pues la sube y le dice a ella que si le hacía el viaje de llevarla a la cabecera del municipio. Y él le dice que sí. Y ella dice, pero quiero que me lleves, me dejes ahí en cierto lugar
y que me esperes, yo voy a regresar en, no sé, media hora. Y que me vuelvas a regresar aquí. Y le dijo él que sí, la lleva. La señora sí se tarda realmente el tiempo que le había comentado. Llega y dice que él, pero que él iba haciéndole la conversación, preguntándole qué es lo que, pues quién era y todo, pero la señora no le hacía la conversación, muy seria. Y incluso dice que pues que se sentía el ambiente un poquito pesado. La lleva y él pensaba regresarla a su casa porque pues la había encontrado en la carretera, pero pues ya de regreso dice pues la voy a llevar a su casa. Y le dice, ya no, quiero que me dejes exactamente en el mismo lugar en donde me subí. Y él le dice, sí, está bien. Le dice ella que cuánto va a ser. Él le dice cierta cantidad. Y dice, te lo voy a pagar, pero no quiero que voltees para atrás. Quiero que no voltees para cuando me baje. Le deja el dinero y ella dice que inmediatamente que se bajó, él voltea a ver que hacia dónde se va, porque pues tenía la curiosidad, porque nunca la había visto y tenía curiosidad para ver hacia dónde se dirigía. Dice que no tardó nada, o sea, fue un transcurso de segundos en que ella cierra la puerta y él voltea hacia atrás y no vio nada, no vio a nadie, ni vio hacia dónde se dirigió, ni nada. Entonces él se baja y la empieza a buscar por los alrededores, pero no lo vio. Dice que se asustó mucho porque, pues como les comentaba, no hay casa cerca. Entonces lo que hizo es subirse rápido e irse para su casa. Dice que sí le dio mucho miedo porque aparte pues se sentía frío, un poco pues tenebroso el ambiente. Al otro día pregunta si alguien la conocía, si la había visto, y nadie le supo dar referencias. Hasta en la actualidad nadie supo qué mujer era y nunca más en su vida la volvió a ver. Esa es mi pequeña historia. ¿Qué tal te pareció la historia? Es pequeña, pero espeluznante. Pues fíjate que sí es algo que bueno, ese tipo de historias sí la cuenta mucha gente, de que pues a lo mejor ahí esa persona sufrió un accidente, o otra persona malvada le hizo algo y pues ahí acabó su vida. Quedó penando en esa parte, ¿no? Ajá, y te digo, pues aparte el ambiente del lugar, pues como que se presta mucho, porque te digo, es solitario, entonces sí está como tenebroso. Yo la verdad no me pararía. Yo desde que me contaron así como que siempre procuro no voltear en esa parte. Sí, claro, los bosques son un lugar muy, muy espeluznante, y más con ese tipo de historias. Sí, en la noche, imagínate. Pues vámonos con otra historia. ¿Qué te parece, Lupita? Claro, vamos. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar una historia muy popular y muy escalofriante que pasó en la carretera y sigue pasando en la carretera de México-Cuernavaca. Me imagino que es una leyenda o es algo así. Ya te vas a ir dando cuenta de bueno, de qué va esto. Resulta que esta es una de las carreteras más transitadas del país y sobre la cual se cuenta la historia de una novia que hace su aparición hasta a los conductores más escépticos en las cercanías del monumento de Morelos. Todo empieza cuando una joven muy emocionada porque el día de su boda había llegado, se dispuso a tomar su camino hacia la iglesia, en donde se encontraría con su prometido. Durante ese camino se comenzó a propagar la verdad, o el chisme, que terminaría siendo la razón que desencadenó esta tragedia. Y ya te vas imaginando de qué trata más o menos. Okay. Una de sus amigas tenía evidencia de su futuro prometido, y pues esta evidencia es de que él le estaba siendo infiel a su novia. Pero pues la amiga no tenía el corazón para contarle sobre esta infidelidad. Pero al final de cuentas, cuando iba ya a empezar este evento, su amiga empezó a contarle sobre la aventura que tenía su prometido y mostrarle toda la evidencia. Como es de esperarse, la novia tuvo un momento de crisis en la que no podía creer lo que estaba haciendo, y sobre todo una de las personas más importantes en su vida hasta ese momento.
En ese momento recibió apoyo de todos sus seres queridos y pidió que no se esparciera más el rumor, ya que ella, además de tener el corazón hecho pedazos, había estado pensando en disfrutar de la fiesta que con tanto esfuerzo había pagado y había logrado preparar para después divorciarse de él, mostrándole toda la evidencia de la infidelidad y de paso quedarse con alguna de sus posesiones. Buena estrategia. Y durante la ceremonia y el festejo mostró su mejor cara y no dejó que su pareja sospechara que algo no estaba bien. No fue hasta el momento en el que se dirigían a la luna de miel cuando la esposa no pudo más y explotó echándole en cara toda la mentira en la que habían estado viviendo. Como era de esperarse, la pelea se salió de control, haciendo que el novio perdiera totalmente la cabeza y la apuñaló en repetidas ocasiones hasta dejarla sin vida. El novio, aterrorizado de su acto, la abandonó en la orilla del camino, se dio a la fuga y ahora se cuenta que esa novia vestida de blanco y herida hace su aparición a altas horas de la noche a conductores que viajan solos pidiéndoles un aventón para por fin desquitarse de quien entonces era su pareja. ¿Cómo ves, Wow, Lupita? sí, es una historia muy trágica y sí, sería muy espeluznante y sí daría mucho miedo encontrarme en una novia así en la carretera. Porque aparte lo que ella quiere Es venganza. es venganza, o sea, aún busca a su novio, a lo que en ese momento fue su novio y su esposo también, porque sí terminaron por casarse. Entonces lo que ella quiere, pues es vengarse de él y por eso es que pide ese ray, principalmente pues a los taxistas que transitan por ahí, pero Entonces también, las mujeres no corrimos peligro. pues puede que no, pero de todas maneras a las mujeres sí se les puede aparecer para que Sí, pues lleguen al destino en donde está su... ok, entonces sí daría mucho miedo, más porque está pues en busca de esa venganza. Sí, pues así son estas historias que pues a veces no queremos creer, pero al final de cuentas, eh, pues sí pasa. Ay, sí. Ahora les voy a contar yo una historia, una pequeña historia, déjame contarte que es una que pasó por el Paso de León. Bueno, es una leyenda, se cuenta que en Paso de León se sube una mujer a los camioneros, especialmente a camioneros y taxistas. Ajá. Este señor que me contó, bueno, yo leí la leyenda, es muy cortita así, y este señor me cuenta que realmente a él le pasó, que iba pasando justo en ese tramo de la carretera, y entonces que le pidió a una mujer un ray. Él accede porque pues finalmente pues vio una mujer y dijo, pues vamos a darle un ray. Se le hizo muy extraño, pero la subió. Dice que cuando iban a la mitad del trayecto, que él la volteó a ver hacia el lugar en donde estaba y que ya no se encontraba la mujer, que supuestamente él había subido a su coche, a su camioneta. Entonces, más adelante, pues se para inmediatamente ahí en un descanso de, de carros y les empieza a contar la historia y le dicen todos ellos que en alguna ocasión a ellos les ha pasado o la han visto y que entonces en ese trayecto pues que procuran ir rápido y no voltear a los lados e igualmente pues menos subir a alguna persona que ahí se les aparezca. ¿Qué opinas tú de esa? Yo creo que es muy famosa, ¿no? Yo creo que en todas las carreteras hay esa mujer que se sube a los camioneros. Ajá, pues no, o sea, no sabemos qué es lo que le pasó a esta persona, pero pues suponemos que es algo trágico por Sí, incluso pues su aparición. hay una crucecita y nunca bueno, yo creo que nadie ha tenido la curiosidad de asomarse de quién es la cruz, pero hay una cruz ahí en orillas de carretera. Y cabe mencionar que este lugar, Paso de León,
O sea, sí tiene unas curvas Sí, muy cerradas, muy ¿no? cerradas o a veces pues hay baches y pues sí toca dar una maniobra de emergencia y pues en algunas ocasiones pues sí llega a haber un accidente fuerte. Exacto. Este lugar pues sí está cerca de la capital de Hidalgo, que es Pachuca. Ujú. Entonces pues esa carretera es muy transitada y supongo que a altas horas de la noche pues sí debe de haber algo que da miedo. Y fíjate que yo he pasado por esa carretera, no sabía esa historia, pero al contrario de lo que dicen que pasan rápido para no ver a nadie, Tú pues pasas, yo voy a estar atento, pero no por ver algo, sino por el miedo que ahora tengo. que vayas a pasar ahí, ¿no? Sí. Yo igual sí he pasado de noche, pero yo creo que cuando voy pensando en eso, ya cuando pasé, ya dije, ah, ya pasé y no me di cuenta que pasé justo en ese trayecto. Sí, bueno, pasa de Que me que, distraigo. ajá, de que va uno pensando y al mismo tiempo tratándose de distraer. Y justo en ese momento se distrae uno y por suerte no pasa No nada. pasa nada. ¿Qué crees? También tengo una historia Ok, que pasó en una carretera muy famosa. Esta historia le ha pasado a muchos conductores y es sobre algo que han visto. Y esto le ha pasado especialmente a transportistas, que son personas que son las personas que más transitan en la noche y además son las que viajan solas y atentas al camino, porque pues obviamente no van con ninguna persona y no se distraen con la charla. Esto sucede en la carretera llamada La Rumorosa, que se encuentra en Baja California Norte. Es una carretera pues muy famosa por tener unas curvas muy pronunciadas y peligrosas, pero que además es azotada por fuertes vientos, así que tienes que estar muy atento al camino, sobre todo en la oscuridad. La historia comienza en un lugar muy pequeño de Tijuana, en donde vivía una enfermera que se llamaba Eva. Todos la conocían en el lugar por ser muy solidaria con las personas que a menudo tenían un accidente y tenían que recibir por lo menos los primeros auxilios antes de que algún vehículo de emergencia llegara al lugar. Una ocasión, una mujer muy asustada y apresurada llegó a tocar la puerta de la enfermera. La enfermera, preocupada, abrió inmediatamente la puerta y antes de que pudiera decir algo, la mujer le dijo: enfermera, por favor, necesito de su ayuda. Mi esposo necesita que lo atiendan urgentemente. Ha tenido dolor de estómago todo el día y no lo he podido curar con nada. La enfermera, muy interesada en ayudarlo, le preguntó que en dónde vivía. La señora le contestó que muy cerca de La Rumorosa y le dio indicaciones para llegar, a lo que la enfermera dijo que iría a ver al esposo de la señora después de pasar con otra persona que necesitaba su ayuda. A la señora le pareció buena idea, así que asentó con la cabeza y se marchó. Después de unas horas y luego de haber hecho la visita a la casa de su paciente, la enfermera decidió tomar el camino para ir a visitar al señor que tenía el dolor de estómago. Camino hacia el lugar que le había indicado, pero su sorpresa fue que tras haber seguido todas las instrucciones al pie de la letra, creyó haberse perdido. Todo, todo esto bajo el sol del mediodía. Al tratar de buscar el camino correcto para llegar al lugar, se percató de que ya había transcurrido mucho tiempo hasta caer la noche y decidió regresar a su casa, pero no encontró el camino. Cansada de haber caminado la mayor parte del día, se tiró sobre el suelo sabiendo que era mala idea porque justo en ese lugar se contaban historias de desaparecidos por la intervención de brujas, pues otras cosas como duendes, demonios. Pero pues en ese momento comenzó a oír el susurro de las rocas a su alrededor que decían su nombre. Eva, Eva, le susurraba el viento sobre las rocas. Eva empezó a correr y de repente cayó golpeándose en las rocas. Tras varios días que sus vecinos no la vieron o la escucharan en su casa, se dieron a la tarea de ir a buscarla, pero no dieron con su paradero. Los transportistas que cruzan la vía dicen experimentar un escalofrío como señal de que la vibra se siente pesada.
A los pocos metros ven a una mujer sola y vestida de blanco que está pidiendo un aventón, pero al acercarse desaparece totalmente de su vista. Además, algunas personas desafortunadas que han sufrido un accidente cerca de ese lugar cuentan que han recibido atención antes de que alguna ambulancia los ayude. Y esa atención es de una mujer misteriosa que para la suerte de ellos caminaba cerca del lugar. Esta carretera, además de ser temida por esta aparición, también se cuenta que es el lugar de eventos paranormales como fantasmas, ovnis, brujas, duendes o demonios. ¿Cómo ves, Lupita? ¿Habías escuchado esta historia? No, no la había escuchado, pero me parece muy interesante y pobre enfermera que iba a hacer una labor tan noble y que le haya pasado esto, ¿no? Igual sí daría miedito encontrársela en el camino. Ajá, pues fíjate que es una historia que pues sí le ha pasado a muchas personas y que además en ese lugar se cuentan muchas historias de, sobre todo de ovnis. Hay también algunas ocasiones en las que pues los transportistas o gente particular pasa a altas horas de la noche, entonces de repente ven una luz por el retrovisor. Entonces se dice que esa luz a veces los deja sin ver el camino hacia adelante, los cega. Uh-huh. Y parece que pues es en instantes todo eso lo que ha pasado, pero al terminar toda esa ceguera resulta de que ya pasaron varias horas o incluso días, pero que en ese momento pues sienten algo extraño, como si hubieran sido abducidos por algún ser que Ellos pues no conocemos. no sienten la noción del tiempo, más bien, ¿no? Así como que cuando Ajá, pasan es en ese una trayecto. situación tal, parece que es muy cotidiana por esos lugares y pues sí ha tocado que varias personas experimenten eso. Hay que investigar qué está ocurriendo en ese lugar, Pues ¿no? sí, no tengan duda de que vamos a seguir investigando y les vamos a traer más historias de esas sobre ovnis, cosas que han Sucedido. terrorizado sus lugares, también carreteras. Ok, vamos por una historia más. Esta historia nos la mandó un suscriptor a la página, el cual no le gusta tanto de estos temas y nos pidió de favor que pues cambiáramos sus nombres para no poder ser identificado, ¿no? Entonces, le vamos a cambiar el nombre. La historia dice así: mi nombre es Marcos, soy originario del municipio del estado de Hidalgo y en la carretera Pachuca-Huejutla, a la altura de San Agustín, Meztititlán, se encuentra un lugar llamado El Banco, el cual es un lugar con un precipicio que roza la carretera. Es un lugar en donde sucedió lo que les voy a contar. Yo trabajo en una fábrica textil, ya que por aquí es la principal fuente de trabajo. Generalmente mi hora de salida es a las 4 de la tarde y al salir me dirijo a mi casa para aprovechar la luz del día e ir a encontrarme en algunas ocasiones con mis amigos. Un viernes mi jefe nos anunció que habría que terminar un pedido que saldría el sábado por la tarde y que teníamos que presentarnos al día siguiente para que todo se fuera en tiempo y forma. Todos estuvimos en desacuerdo de ir al día siguiente, pero platicando con mi jefe, mis compañeros y yo decidimos que terminaríamos ese mismo día para no tener que ir al día siguiente. Eso implicaba quedarse a trabajar por lo menos hasta las 11 de la noche, lo cual no resultaba una buena idea, ya que contaba yo con mi coche y podría regresar a mi casa sin ningún problema. El tiempo transcurrió y terminamos un poco más tarde de lo previsto. Al salir eran las 12:30, pero me sentía aún con energía para manejar. Uno de mis amigos me dijo que lo llevara y lo dejara en su casa.
y le dije que sí, porque me quedaba de paso. Además sería una buena compañía. Quería que me hiciera la plática para que no me diera sueño. Después de unos minutos lo dejé en su casa, y ahora sí que me encontraba solo y me acercaba al precipicio que les comenté, conocido como el banco. Todo iba bien, hasta que noté como una sombra humana a lo lejos. Eso me dio un poco de miedo, así que encendí mis luces de atrás, y al hacerlo me di cuenta que era una persona que caminaba lentamente por la orilla de la carretera. Supe que de ninguna manera lo iba a subir a mi coche, en caso de que me lo pidiera, porque sabía que es un lugar conocido por supuestas apariciones, de fantasmas. No me hizo ninguna señal, pero al pasar justo al lado pude notar que con el rabillo de mi ojo, que sus brazos se extendían y envolvían mi coche en la oscuridad absoluta. Mi corazón se aceleró al máximo y aceleré hasta llegar a la capilla para sentirme un poco más a salvo. Llegando a casa no pude dormir y nunca le platiqué la experiencia a nadie, para no tener que recordar este momento. Como ves, la historia de nuestro seguidor, suscriptor, está un poquito rara, ¿no crees? Espeluznante y rara. Y fíjate que estaba yo pensando más o menos en esta historia, en lo que comentabas de que pues una figura, y dices que envolvió el coche. Ajá, lo envolvió como que con la sombra, como cuando vas caminando y ves un árbol grande y te envuelve. Pero pues es muy raro que una persona llegue la magnitud de su cuerpo como que a envolver su sombra del carro, ¿no? Ajá, sí, claro, porque pues es algo muy grande. Y fíjate que estaba yo pensando, no sé si conozcas a este personaje que es un creepypasta, que le dicen sí. Slenderman. Sí. Cuando lo estaba leyendo, igual se me vino a la mente él. Ajá, pues es que la verdad es que ya con tantas cosas que tenemos en la cabeza, o puede que alguna persona pues sí lo vivió, no sabemos ya si esta figura es real o no. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que es real esta persona o que solo fue inventada? Pues yo creo que ya se volvió como un mito colectivo, ¿no? Ya es parte de la, pues sí, de una leyenda urbana, una leyenda urbana en el que todo mundo la ha visto. Yo creo que pues dejan que pensar, ¿no? Deja mucho que pensar sobre si es cierto, sobre si no, porque igual hay una película y pues en otro episodio igual les vamos a contar sobre películas de este tipo de creepypastas. Si a ustedes les gusta, pues vamos a subir este tipo de episodios también. Sí, algunas recomendaciones de algunas películas, y a lo mejor igual podemos ponerles como que la historia detrás de la película, ¿no? Cómo se originó. Porque puede que pues las personas que hayan visto este tipo de contenido pues sí se sientan como, o sea, tengan esa vibra de que sí existe, y pues tengan estas visiones, o de repente pues imaginarse sobre ciertos lugares, te digo, con las ramas de los árboles. Entonces puede que si se formen estas figuras, le encontramos esta forma y pues sí nos da mucho miedo, y sobre todo a esas horas. Sí. Y imagínate más que nos envuelva el carro, pues quedarnos en completa oscuridad. Sí, daría mucho miedo. Además, aparte, como es un barranco, como que sí te da miedo que pierdas el control del carro y que te vayas al barranco. Y pues bueno, ahí también está una capilla. Ajá, entonces, pero yo creo que sentí alivio al llegar a la capilla. Bueno, pero algunas veces como que sí te dan miedito llegar a ese tipo de lugares, ¿no? Y fíjate que ahí, a pesar de que está pues el barranco muy pronunciado, porque pues yo también he viajado por ese lugar y creo que tú también. Sí. Entonces, pues ahí no parece que no ha sucedido ningún accidente. Muchos accidentes, no. O al menos no vemos ningún
una cruz o algo. una cruz o, ajá, o altar que haya por ahí. Sí, 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 a pesar de que pues sí está muy feo ese tramito. Yo creo que por lo mismo la gente lo transita con más cuidado. Ajá. Y pues bueno, aún tenemos una historia más compartir. ¿Ok? Esto le sucedió a una persona muy cercana y decidió compartirla porque sin duda encajaba mucho con el tema de hoy y espero que la disfruten. La historia dice así. Un día estaba pensando en el regalo perfecto que me podrían hacer mis padres, ya que se acercaba mi graduación. Apenas iban a terminar mis estudios en la primaria y tenía más o menos unos 12 años. En ese tiempo los aparatos electrónicos como celulares o tablets no eran tan accesibles, así que pensé en algo que me mantuviera entretenido a mis amigos y a mí. Aunque estaba seguro que los juguetes ya no serían una opción porque me sentía una persona grande. Aunque ahora que lo veo, seguía siendo un niño y me faltaban algunos años para ser adolescente. Mi materia favorita en la escuela era ciencias naturales y últimamente habíamos estado estudiando sobre los planetas y galaxias, así que inmediatamente se me vino a la cabeza que quería un telescopio como regalo. La idea estuvo dando vueltas en mi mente y unos días antes de la graduación se lo dije a mis papás. El día de la graduación recibí el telescopio que tanto había querido, y esa misma noche como a las 10 nos fuimos a probarlo cerca de un pueblo de Totonilco el Grande, en el estado de Hidalgo. El lugar era perfecto porque no había árboles o edificios que estropearan la vista del cielo. Instalamos el telescopio tan rápido como pudimos y empezamos a mirar la luna y las estrellas. La vista era espectacular, tal y como se mostraba en los libros. Estuvimos más o menos cerca de una hora en el lugar, pero justo antes de marcharnos decidí echar un último vistazo a la luna mientras que mis padres estaban a un lado de mí. De repente empecé a sentir mucho frío y escuchar el sonido del viento que soplaba lentamente, pero que alcanzaba a levantar algunas hojas de los árboles. Fue algo que me dio mucho miedo y corrí al coche dejando a mis papás afuera. Al poco tiempo los vi metiendo las cosas rápidamente al coche para marcharnos. En el camino los escuché decir que pudieron escuchar como si algunas personas se acercaran corriendo hacia nosotros y un ruido similar al de alguna persona que se está quejando de un dolor insoportable. Y es que fíjate que se cuenta que tras haber varios accidentes automovilísticos, las almas en pena de las víctimas acechan el lugar, provocando que varios automovilistas que paran a descansar por unos minutos escuchen gritos o que les toquen la ventanilla del coche. ¿Cómo ves, Lupita? A mi parecer, fíjate que pues es una historia muy espeluznante y que en el lugar del niño también hubiera hecho lo mismo, o sea, hubiera ido al lugar, me hubiera ido del lugar y me hubiera ido Sí, corriendo hacia el coche. sí, ¿Tú qué hubieras hecho? inmediatamente. Igual hubiera y más a esa edad. Y me hubiera ido corriendo y hubiera quedado traumada con esa experiencia que vive este pequeñito. Y fíjate, a esa edad, pues no pensamos mucho en este tipo de historias porque solo lo hemos visto en película. Ajá, como Y que pues, no estás tan sugestionado, ¿no? exacto, y no nos han dicho nuestros papás de que puede que algunas de esas cosas existan o de que, Pues es como que dos cosas, porque no estás tan sugestionado, pero a esa edad todo te da miedo. ajá, Entonces, puede que sí. sí, como que también. O sea, no creemos, pero tampoco descartamos que nos pueda pasar algo. Ya sé porque igual lo hemos visto en películas y a esa edad pues somos muy susceptibles a creernos todo lo que vemos. Ándale, sí. Y pues pequeñito ahí en la Y oscuridad. qué mal que justo cuando estaba experiencia. probando Su el telescopio. regalo de sus padres le haya sucedido esto. O sea, es un buen regalo, pero lo recibió con una pésima experiencia. Exacto, su primera experiencia. Ojalá y le haya seguido gustando ese tipo de cosas y que no lo haya marcado tanto. ¿A ti no te late o no te llama la atención tener este tipo
de Sí, aparatos sí, inteligentes. sí, yo creo que de chiquita todo el mundo quiso tener uno de esos. Yo sí quise tener uno. Para comprobar, ¿no? ¿Qué es lo Exacto. que pasa? ¿Qué Si es es lo que tal y pasa? como nos pintan en los Exacto. libros. Sí, sí. Y pues bueno amigos, con esto nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este episodio y si les ha sucedido una historia a la que no le encuentran otra explicación más que lo paranormal, los invitamos a que la compartan con nosotros para que se desahoguen y podamos conocer las leyendas que se cuentan cerca de sus hogares. No se olviden de mandarnos sus historias a alimentadordemiedos@gmail.com y pues ahí los estaremos leyendo con mucho gusto para que en el próximo episodio las podamos compartir con todos ustedes. ¿Algo más que quieras decir, Lupita? Pues creo que ya lo dijiste todo. Esperamos que nuestros seguidores nos escuchen y que les haya gustado mucho nuestras historias. Y como dijiste, que nos manden más historias para que las contemos, las platiquemos, las comentemos aquí. Y que tengan una muy, muy buena noche. Hasta pronto. Hasta pronto.